Este año venimos con todo, caballero, y empieza así fuerte. Ahí la mano. Ustedes saben que yo siempre ando en algo nuevo, ¿no? Y ahora se me ocurrió que voy a ser modelo. 1, 2. Ayuda. Cada vez que digo que soy cubana, siempre me pasa lo mismo. La gente cree que uno como cubano sale de la barriga de la mamá haciendo así, ra, 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 y bailando salsa, mi amor, y me dicen, ay, qué bueno, tú sabes bailar salsa. Y yo, por favor, no me ponga a bailar salsa, que soy una cubana que no sabe bailar salsa. ¿Y sabes por qué? Porque me da miedo ser el ridículo y ser la única cubana en este mundo que no sabe bailar salsa. Y estoy justo en Viña del Mar, es las 7 de la tarde. Vamos conmigo a ver si hacemos el ridículo juntos, no sé. Por cierto, hola, que no dormimos juntos. Y hoy me acompaña Seba. Búsquelo en Instagram como Sebastián Chirino. A veces no lo hemos presentado por acá, un gran amigo y gran influencer, así que es por acá. Y bueno, Seba, vamos tarde. ¿Estás nervioso? Siempre. Yo estoy nerviosa. Tenemos que hacer el ridículo. Ese intercambio de la pareja al momento de generar el baile, ya, lo cual también es positivo. ¿Así no? Creo que sí. Es que ya dieron la explicación. Y tenemos un centro, pero nos movemos. Entonces yo no puedo estar 1, es un marcar, miren, sino que muevo mi centro y regreso. Voy atrás y regreso. Izquierdo. Vamos. Derecho. Dale. 1, 2, 3. ¿Estamos? Más rápido. Ahora vamos a girar a la derecha. ¿Cuál es su derecha? Bien. ¿Sí? Vamos. La idea mi mayor miedo, la rueda de casino. Empecemos a hacer pasos y en manera coordinada. Nos perdimos como 20 minutos nada más de la clase. Dice Seba que es imposible que hayan aprendido tanto en 20 minutos que no estuvieron. Ya, bienvenido. Sí, aquí hay gente como de tercer nivel ya, caballero. Tengo miedo. Bueno, acá Seba y yo nos entrenaremos en casino, porque yo tampoco voy al casino, no me la mano. No más abajo tampoco. Ahí la mano, no la cintura. Porque de esta forma, mira, voy a poder ahí a conducirla. Y yo acá. Sin ejercer mayor presión. Entonces, Vuelo para ver mejor. Caballero, está difícil. Voy a poner esto acá para que me vean pasando vergüenza. derecho, izquierdo, avanzo. 5, 6, 7. Doy mi paso y 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Espectacular, es mejor que Bueno, fue mejor de lo que esperaba.
dolió menos de lo que esperaba. Y no les he dicho que estoy en Sabor a Cuba. Él es el profesor Francisco y la profesora, bueno, ahora se las enseño. Y ha sido todo un reto, ¿sabes? Porque yo digo, ¿cuál es el miedo a hacer el ridículo? El miedo a hacer el ridículo, la verdad, está en nuestra mente. Yo digo, ya mira, que el miedo no me siga dominando. Y yo voy a aprender a bailar. Y tenía miedo como que de momento dijeran, a ver, solo para el medio. Y yo, ¿para dónde los pies? No, pero lo sentí bastante bien. Admirable lo que tienen que hacer los hombres. Por acá tenemos a Seba, nuestra segunda cámara. Mira, es admirable lo que tienen que hacer los hombres. Eso de guiar, porque uno es como que dejarse guiar y ya marcar. Pero los hombres... Nada nuevo, no es fácil ser hombre. No es fácil ser mujer, dejarse guiar por un hombre y si no saben, ¿ves? Por eso tenemos que coger mando hoy. Por eso. Espérate, que a esta altura ya varios nos habrán casado. Y se preguntan, ¿por qué Lisander no está aquí? ¿Por qué está Seba? Bueno, Lisander dice que sus dos pies son izquierdos y me dijo, a mí no me invites a ir ahí a bailar salsa, llévate a Seba. Yo vine a cubrir el puesto de Lisander. Así que... Lisander, ya que está editando, saludos. Dejo la verdad, ni digas que soy cubana. Sí. Qué vergüenza. A mí me preguntan, ¿bailas cueca? No, pero bailas salsa, sí. ¿Y cómo bailas cueca salseada? A ver, nosotros decimos salsa para que la mayor cantidad de gente entienda. En realidad lo que enseñamos es casino cubano. Casino cubano. Claro. Yo siento la presión cultural, social de saber bailar salsa y por eso estoy aquí. Muy bien. Y mi amigo cachileno yo dije, si lo hace mejor ya me mato. Exacto. Y lo hace bien, lo hace bien. Lo hace bien, sí, como no. Yo lo vi y yo dije, Mira tú. mira, el chileno bailando salsa. Fue súper bonito porque me encontré con personas que vinieron acá por el reel que publiqué. Entonces fue como que súper bonito, vamos. Gracias aquí a la señorita de acá pude encontrar un lugar donde venir a bailar salsa y aprender estando aquí en Valparaíso. Así que los dejo a todos invitados para que puedan venir y la sigan. ¿Ya? Buena, Un gusto, que estén bien. Gracias, qué bueno que sirvió. Bueno, el gusto es mío. Estoy orgullosa de nosotros, lo hicimos bien. Es las 9 de la noche y miren cómo está Viña a esta hora por tu vida. Sí, cómo no, olorcitos a María, soñaba con ser alguien muy importante. Vinimos más bien a demostrar que a equivocarnos, aprendiendo, equivocándonos. Y no lo hice y ahora me arrepiento. Si hay algo en la vida de los que a mí me duele es cuando digo, debí hacerlo y no lo hice. Prefiero equivocarme, ¿no? Haciendo lo que no hacer. Miren lo que voy a hacer ahora porque este año viene fuerte. El año pasado de 7 metas cumplí una nada más. Estamos después de un día de las clases de salsa, caballero, y sucede que estoy comprándome, después de 2 años y medio de vivir en Chile, tacones por tu vida. Ustedes saben que yo siempre ando en algo nuevo, ¿no? Y ahora se me ocurrió que voy a ser modelo. Bueno, no sé si me vieron ahí, pero mi gran historia, y espero que me escuchen con la música, es que mi pie izquierdo es más pequeño, los zapatos me quedan más pequeños que el derecho. Entonces como no sé si comprármelo, estoy en eso. A lo mejor llego entonces a la huella del Mall Ross porque me estoy comprando zapatos de bajo costo porque hoy me van a ver modelar. Entonces mi plan es ponérmelo todos los días del mundo. Fíjense si en Chile las posibilidades son infinitas, que tiene garantía de 60 días, puedes creerlo. Si le pasa algo, como que hasta hacen reparaciones, entonces es increíble, esto me encanta de Chile. Oye, como que lo he tenido unos minuticos nada más y me duele el dedito que está al lado del dedito meñique, ese es el que me duele. Ahora, sigamos que tengo que ir a Cefán. Qué coincidencias que tiene la vida, caballero. Vengo acá al Mall Ross porque quería comprar unas cosas y no hay electricidad. Yo, ¿cómo? Pero vinimos para Cuba, ¿cómo puede ser? No, es una falla eléctrica y sí van a poner los generadores y todo eso, pero no pienso que me quede porque tengo que ir a Cefán. Así que justo que no hay electricidad, que eso pasa, ¿cuánto? ¿Una vez al año en Chile? Saben que es raro verlo todo tan oscuro. Caballero, llevo cerca de 1 hora buscando si un café, porque tengo tremenda hambre, pero un completo sería demasiado. Y qué hambre, casi es la hora, pero no me puedo llenar tanto. Estuve en el Cefán, por cierto, los chequeos anuales que uno se hace. Mira,
La doctora me pesó, me midió, conversó conmigo, me hizo sentir tan bien, de verdad me hizo sentir querida. Me dijo como que entre qué peso y peso estaba bien, que no podía engordar o flaquear más. Te tratan con tanto cariño, no porque sea público, te tratan mal, la verdad que yo he tenido de todas las experiencias, pero casi todas muy buenas, la mayoría. No tengo quejas, no como en Cuba que me dicen, ay, pero si en Cuba hay salud gratis. Sí, mi amor, hay salud gratis, sí, como no, pero no hay medicamentos, no hay médicos, no hay nada. Entonces, o sea, no hay salud gratis. Y después te regularizan, no puedes salir en 10 años de Cuba o más si estudias medicina, porque los médicos se tienen que quedar allá, porque te educaron gratis, en fin. Porque qué hambre tengo. Donde quiera que leo es lomito de esto, lomito de lo otro. Uy, qué lugar tan instagramiable, se siente caro. Ay, por tu vida. Mi café y yo y mi café. Yo necesito ir a un lugar para tomar café y al final me pedí un jugo de frutilla. Es que el café me llama un dulce. Qué rico. Pero mira lo que me compré por tu vida. Cuéntenme de mi gorra, de mi jockey. En Cuba le decimos gorra, acá es jockey. Ahora sí estoy completa, porque pueden creer que se me perdió en las micros la gorra con la bandera de Cuba y la otra que tenía de Chile también. Las dos las boté, se me perdieron. Y me encanta. Ahora debo apurarme. Espero que me escuchen con la música. Y ahora sí estoy, caballero, en la Academia de Moda Danilo Joffre. Y miren para acá, ya tengo puestos los tacones. Y Florencia, que va a ser mi compañera de modelaje, me está dando ahí algunas clases porque es que no vine a todas, no estuve en todas. Y bueno, Florencia está ahí luchando conmigo a ver qué tal lo hago. Como que me voy para los costados porque hoy mismo me compré también los tacones, yo justificándome. Como si no me fuera para los costados. Pasarela europea es la que vamos a hacer, que es como más neutro, con una mirada más fija. Aquí vamos a parar. Pose, miramos un segundito y nos devolvemos. Creo que abro demasiado el pie. Halfway from home, I picked up my phone. Sí, me gusta, lo haces demasiado bien. Gracias. Me quieres. Esta semana me voy a concentrar en caminar derecha. Sí. Pero no me veo exagerada. Y como... ¿Que si parto? No, es como... Sí. Me quedo como así. Uy, ¿cómo me ven ustedes? 'Cause I don't know what you're looking for. Oh, and I don't know what to do. Yo creo que lo hace bastante bien. Bueno, este es un ejercicio para el equilibrio que al parecer no, estoy segura es mi mayor problema. Y ahora me luzco como es el primero. Esto cansa mucho, caballero. Somos bien las torturadoras acá. Ser modelo no es fácil. De verdad, uno lo ve y uno dice, ay, si yo fuera modelo y voy a ir por las nubes. No, mi amor. Nada más que empezando por los tacones. No es nada fácil. Y todos estos ejercicios que ya me tiemblan las piernas. Y me recogí esto como para ver cómo estiro las piernas, porque tengo un gran problema en que no estiro bien las piernas. Y por acá tenemos a Danilo, director de la academia. Muchas gracias, Danilo, por permitirme participar en todo esto, la verdad. ¿Qué mujer no sueña con ser modelo una vez? Un mito, no sé, algo así que uno tiene, es como que las modelos son pesadas, son como malas. Yo dije, ay, Dios mío, vamos a ver cómo me siento en el grupo. Y la verdad que me sentí súper bien porque todas son buenísimas. Bueno, sigamos ya. Ya decimos, yo empecé a hablar aquí para descansar, caballero. Ustedes me conocen.
fama, caballero. Miren, me cambié ahora de zapatos, lo que me quedan un número menos. Entonces mis deditos están explotando, pero tengo mucha más estabilidad. Entonces sí, voy a tener que comprarme otros zapatos. Esos que me compré hoy no van a ser para la pasarela porque voy a pasar una vergüenza. Y lo que se cae al suelo no se recoge. Así que si me caigo... Ah, mentira, mentira. Si me caigo me paro. Es que yo siento que tengo que ponerme con actitud todo este tiempo. Como que siempre andar derecho. A veces lo hago en la calle y digo yo, ay, la gente pensará. Como me estaba comprando los zapatos, yo modelaba así como... Y yo, ay, ¿quién me ve? Caballero, y todo esto es porque el día 17 de enero voy a estar en la sala Rivoli a las 6 de la tarde. Ahí voy a estar modelando, así que si quieres verme y ver a todas estas chicas hermosas, luego me escribes por ahí y me dices, ay, Nauri, no valió la pena nada el tiempo, le hiciste terrible. El año pasado yo me propuse varias metas que no cumplí, la mayoría, así que este año venimos con todo, caballero. Y empieza así fuerte. Ya me vieron ahí bailando salsa, hoy por aquí, por allá. Quién sabe, se embullan. Tomamos una clase juntos por ahí. Y nada, bueno, caballero, deseenme suerte. Vamos a cruzar los dedos porque soy súper nerviosa. Es como que digo, ¿en qué me metí? Pero me alegra mucho porque uno está como ahí superando sus miedos. Y con ánimo. Bueno, nos vemos entonces. Chao, pescado. Y a la vuelta, atrévete, mi amor.